Hola, ¿cómo están? He estado recibiendo de parte de ustedes muchas preguntas y la preocupación en general acerca de la influenza porcina. En relación con esto, estoy invitando a que platique con ustedes a través de este video al doctor Martín Hernández, quien es el director de nuestra Escuela de Biotecnología y Salud, además un experto en enfermedades del sistema respiratorio y también de salud pública. Él les va a hablar acerca de lo que es la influencia de este tipo de porcino, cuáles son los riesgos, las preocupaciones y sobre todo pues tratar de tranquilizarlos en lo mayor posible acerca de esta enfermedad. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto tener la oportunidad que el doctor Bustani me brinda como parte del equipo del tecnológico y pues en el cumplimiento de lo que para todos nosotros es lo más importante en nuestra misión 2015, formar ciudadanos, es este sentido de lo que estamos enfrentando hoy y que tenemos que enfrentarlo con calma, con inteligencia y con conocimientos para hacerlo mejor. Hoy, a veces, el pánico nos toma y no nos deja tomar decisiones correctas. Y por eso cuando platicábamos en estos días con nuestros alumnos en la Escuela de Medicina y con los profesores, hablábamos primero de una responsabilidad, la responsabilidad de ser ciudadanos. ¿Y qué requiero para ser ciudadano? Estar informado. Necesito saber a qué me enfrento. ¿Y por qué? Porque tengo dos grandes responsabilidades. Uno, cuidarme a mí mismo. ¿Para qué? Para así poder cuidar a los demás. Mi responsabilidad con los otros. En esta enfermedad que enfrentamos hoy en nuestro país y en el mundo, es una situación compleja, tenemos que reconocerla, pero no debe pasar el ritmo de la alarma. ¿Por qué? Porque es una situación totalmente controlable si todos seguimos las guías básicas y todos participamos y todos somos parte de la solución. Primero, ¿qué es esta infección? Es una infección por un virus que es el virus de la influenza, el virus que nosotros en México le llamamos de la gripa. Esta influenza tiene más de 200 tipos distintos que la pueden generar y se clasifican en distintas familias. Del que estamos hablando hoy es de la influencia tipo A, de la familia A. Esta influenza A tiene varias, vamos a decirlos así, varias características que los clasifican en cepas. Esto quiere decir pequeños grupos. Estos pequeños grupos pueden venir de distintos orígenes. Hoy nos preocupa el que se origina en los cerdos. Este tipo de la que viene de los cerdos es un tipo de influenza que puede contagiar a los humanos. Y en lo que ha sucedido hoy es que esta influenza A porcina o del puerco se ha combinado con características genéticas de la que viene de las aves y de la que viene del humano para generar la cepa, el tipo que hoy nos está afectando en nuestro país y en el mundo. Principalmente en la Ciudad de México y en su área metropolitana. Empezamos a ver casos en otras regiones. ¿Por qué? Porque este virus al cambiar lo hace resistente a la vacuna, lo hace resistente a las medicinas comunes y como nuestro cuerpo no lo ha vivido nunca, pues fácilmente penetra. Ese es el riesgo, pero que tenemos que hablar. Aunque esta enfermedad sí nos debe preocupar, es totalmente curable y controlable. Y sobre todo, si seguimos las medidas básicas, no nos vamos a poner en riesgo y vamos a cuidar a los demás. ¿Cómo? Si nos enfermamos, ¿y qué quiero decir con esto? Si ustedes, muchachos, o todos los que nos visitan en el sitio, tienen problemas de fiebre arriba de 38, dolores en su cuerpo, dolores de cabeza muy fuertes, cansancio extremo, tos seca, dolor de garganta, escurrimiento nasal, deben visitar al médico. ¿Por qué? Porque es la primera prevención de no exponer a los demás. No visiten a los amigos, no vean a nadie más si se sienten mal. Primero, tengan la evaluación para saber de qué se trata. Esta enfermedad no se presenta sin la fiebre. Esta enfermedad tiene un periodo muy breve del tiempo en que estamos en contacto con alguien a que nos enfermamos, 24 a 48 horas. O sea, si en 72 horas que estuvieron en contacto con alguien no han tenido síntomas, no les va a dar en ese momento. Quiero que estén tranquilos y seguros de eso. Otro punto fundamental en la parte de prevención para cuidar a los demás es que nos lavemos bien las manos, que no saludemos a nadie de beso, que no nos saludemos en las manos. ¿Por qué? Porque cuando tosemos y estornudamos, en nuestra saliva va el virus y es como se lo pasamos a los demás en las pequeñas gotitas de saliva. Si nos lavamos frecuentemente con agua y jabón, si usamos de las formulitas que tienen alcohol arriba del 70%, esto desnaturaliza el virus rápidamente y evita las infecciones. Si muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa si hoy estuve en contacto con un amigo que está bien, pero mañana se enferma? ¿Cuál es el riesgo que tengo? ¿Qué pasa conmigo?
Bueno, platicamos de cómo el virus necesita vivir en nuestro organismo para crecer. Pero hay que pensar que este virus a veces ya empezó multiplicándose y es capaz de transmitirse aún y 24 horas antes de los síntomas. Por eso es importante que si hoy estoy con alguien que está bien y mañana o pasado se enferma, debemos vigilar si no empezamos con molestias nosotros y acudir al médico. Si han pasado más de 2 días y nuestros amigos siguen bien, no hay riesgo, tranquilos, sigamos nuestra vida, pero siempre usemos las medidas básicas de prevención que hemos dicho para mantenernos a nosotros y a los demás seguros siendo buenos ciudadanos. El doctor Bustani me hacía un par de preguntas muy interesantes y quería compartirlas con ustedes. La primera es si en el ambiente, cuando andamos caminando en la ciudad, en los pasillos, tenemos riesgo de contaminarnos. No, el riesgo es cuando estamos en contacto con las personas o todavía con algunos de los animales que pueden estar infectados, pero les digo, ya la transformación de la cepa porcina ya fue al mezclarse con las demás y con la humana, y la verdad los contactos hoy están siendo de humano a humano, pero es contacto con seres humanos. El virus, cuando lo elimina nuestro cuerpo, que ya pasó ese periodo de incubación y crece, está en las secreciones, en la saliva, en las pequeñas gotitas que cuando tosemos y estornudamos aventamos. En ese momento en que salen estas gotitas y cuando tocamos a alguien es cuando lo podemos transmitir. Pero esas gotitas no se quedan flotando en el ambiente por horas. La verdad, en minutos empiezan a depositarse en distintas superficies. Y si el virus no invade, rápidamente puede desnaturalizarse. Entonces, no tengamos tampoco el pavor de caminar o encontrar en ningún lugar que vamos a coger el virus. ¿Por qué el cubrebocas? ¿Por qué la recomendación? Porque cuando si hacemos o estornudamos y tenemos el virus, esas gotitas se van a quedar en el cubrebocas que tenemos nosotros. La primera protección sería que alguien que esté enfermo no se lo pase a alguien más. 2, igual, si hay hemos estado alguna persona que estuviera cerca, por ejemplo, en el metro, en un camión, en un medio comunitario de transporte, y alguien estaba tosiendo o estornudando cerca de nosotros, bueno, esas partículas nos va a prevenir que las recibamos, pero es porque alguien cercano en ese momento estaba emanando los virus y es como nos lo pasamos, en el contacto. Esto no es porque llegamos a un lugar o porque estaba ahí, es porque los humanos nos lo transmitimos y es por eso que tenemos la gran oportunidad de prevenirlo, cuidando nuestros contactos y sobre todo si nosotros estamos sanos, no representamos un riesgo para los demás, cuidar ese punto. Entonces, que el pánico tampoco nos haga tomar decisiones aceleradas. Claro, es en la conciencia de cada uno de nosotros cómo es el mejor actuar y la seguridad para nosotros y nuestras familias, pero hoy, en estos momentos, les digo, todavía ayer en la tarde platicaba con el secretario de Salud y, por ejemplo, aquí en Monterrey hay 11 casos, los mismos 11 casos que estaban desde el viernes. No había habido casos nuevos. Ninguno de estos casos ha sido todavía determinado que tenga la cepa de la influenza A de alto riesgo. Pero debemos ser precavidos, tampoco debemos correr un riesgo indebido. Entonces, si la gente tiene fiebre, si tiene malestar, debe quedarse en casa, ver al médico y cuidarse para que no lo pueda transmitir. Y los demás, ser cuidadosos en nuestros contactos, pero no ir más allá, no dejar que el pánico tome todas nuestras actividades y verdaderamente nos cause un daño mayor. Seamos cuidadosos, cuidamos a los demás, vigilemos esto, pero no tomemos medidas que verdaderamente no serían beneficiosas para nadie y tan solo nos llevaría el pánico y no pensar con la información que hoy tenemos de hacer lo correcto. Entonces, les digo, muchachos, tranquilos, pueden estarse preparando para sus exámenes, trabajen solos, pequeños grupos de 2 o 3 si todos están sanos, no va a haber ningún riesgo y estén listos para seguir con las actividades para cuando todos reiniciemos con el favor de Dios en la próxima semana, estemos todos activos y funcionando como siempre y hayamos superado esta crisis porque supimos trabajar en equipo todos juntos. Espero que esto les haya tranquilizado, les haya dado mayor información, de tal manera que ustedes con esto puedan tomar mejores sus decisiones y puedan trabajar el resto del semestre con mayor tranquilidad.